del Eterno. Galaxias cantan de su inmensidad, y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz con son de gloria quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente les saludamos con alegría. Estamos en el programa del curso de la fe de Jesús. Estamos empezando este programa número 13 de la fe de Jesús. Queremos saludar a los hermanos que están conectándose. Nuevamente, hermana Nicoleta, Dios te bendiga. Querida Esther, María González, es una alegría saber de ti, hermana. Margarita, Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos y amigos. Javier Collazos, buenas noches, Javier. Dios te bendiga, querido hermano. Querida Rosario, Dios te bendiga. Una bendición para poder estar juntos estudiando el programa de la fe de Jesús. Querida Esther dice, hermanos, una oración por la señora Marta, que hoy
ha perdido a su esposo por el coronavirus, para que Dios le dé fortaleza y descanso a don José. Vamos a orar, vamos a apuntarnos los pedidos ya, hermanos, que estamos en el momento de adoración. Vamos a poner la canción de adoración mientras buscamos algunos pedidos más, recordamos, para este programa. Encuentro calma en la oración, encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da soledad. Qué privilegio abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Así es, queridos hermanos, estamos juntos una vez más dentro del curso de la fe de Jesús. Esto es un manual para ser buen cristiano. Y para un cristiano triunfar necesita hacer tres cosas. La primera es orar. Y ahora es el momento de oración. Tenemos allí los pedidos, repetimos, pues el de Esther, de María González, por don José, quien ha fallecido, pero más bien oraremos por Marta, para que el Señor pueda darle pues a Marta la consolación, pueda darle el consuelo. También tenemos pues a la hermana Nayibi con un pedido especial. Ella agradecía
en el programa anterior, porque Antonio Pino se está recuperando, ¿de acuerdo? La hermana Rosario Morán, oremos por las personas que han perdido sus seres queridos, que Dios les dé fortaleza y paz en sus corazones. Rick pide por los amigos y familiares en toda la América Latina. Querida Marianita, conocemos tu pedido en el Señor, lo guardamos. Querida Luz Marina, también del mismo modo. Y a ti, hermano Tim Talk, también. No sabemos quién eres, pero nos agrada saber que estás conectado. Que Dios te bendiga. Esta mañana el Señor me respondió una oración que hice hace mucho tiempo. Tuve el privilegio de hablar con un buen amigo a quien hace mucho tiempo no hablaba. Y yo voy a levantar también mi mano porque quisiera orar por ese pedido especial de este amigo mío, con quien tuve el gusto de estar esta mañana hablando por teléfono. Así que esa fue la oración que el Señor me respondió desde hace mucho tiempo. Tenemos a nuestra hermana Norma Villalba, dice, gracias a Dios porque mi hijo está trabajando y que el Señor lo guarde. Tenemos hermana Luz Marina, saluda a todos, la honra para Dios el Padre, y gracias porque estamos en pie. No solamente pedimos, sino también agradecemos. Tania dice así, mi amiga Lourdes pide oración por su situación económica en particular, que el Señor pueda, querida Tania, responder esa oración. Hermana Olga, por tu compañera Marlene y también por la familia. Sigamos, hermanos, presentando nuestros pedidos de oración ante el Señor. Este programa, en la primera parte del estudio de la fe de Jesús, tenemos nosotros que presentar nuestros pedidos ante el Señor. Nosotros, cuando oramos en este momento, pedimos que el Señor pueda atender nuestras peticiones. Y Él lo hace con poder, lo hace con gloria. El fundamento bíblico está allí, lo tienen en la pantalla, Marcos 3, 3 y 14. Este momento de oración el Señor desea que su iglesia, su pueblo, sus hijos puedan entender que aquellos que no tienen fe, aquellos que están conociéndole de a poco, necesitan confiar en Dios. Y Dios confirmará su pacto con ellos a través de la oración. Algunos oran por milagros, por aquel problema de salud, otros para aceptar las circunstancias que el Señor ha puesto en nuestro camino. Y finalmente para que nuestra vida cambie, que Dios pueda bendecir. Son las 8:13 de la tarde. Yo les invito a que si no desean presentar el propio pedido, levanten vuestra mano. Yo he levantado mi mano 2 veces allí, porque este amigo mío con quien hablé en la mañana, lo había orado por él hace mucho tiempo. Y cuando me llamó, yo sabía que el Señor había respondido mi oración. Así que si tú tienes un pedido más, querido hermano, hermana, preséntalo al Señor, para que el Señor pueda responder. Estamos dentro del programa La Fe de Jesús. En la primera parte aprendemos a orar. Querida Tatiana, que Dios responda a ese pedido especial que tú tienes, el cual deseamos que Dios sea generoso. Querido Rafael Lorenzo, adelante hermano, tú pide que como hermanos juntos oraremos para que el Señor pueda atender tu petición, ¿de acuerdo? Dios te bendiga, hermano. Hermana Luz Dari, que el Señor responda, atienda esa petición especial sobre la cual tú presentas. Margarita, del mismo modo. Hermana Norma Villalba, oramos por tu familia, los de Ecuador, por ti, te extrañamos aquí en Londres y que el Señor te acompañe. Tatiana es directa, pide oración por tu amiga Olguita Herrera y por su madre. Oramos también por Santi, oramos por Abel, por estos muchachos a quienes apreciamos bastante, que el Señor los pueda acompañar. Vamos a presentar aún más pedidos de oración, hermanos. Estamos todavía en el tiempo para presentar nuestros pedidos ante el Señor. Son las 8:15 en Londres y estamos dentro del momento de la oración. De acuerdo a la primera parte del programa. Querido Rafael Lorenzo dice, pido oración por todos tus familiares, la familia Lorenzo, Pino, Ríos, Flores, todos estos queridos hermanos, los cuales como familia son parte de nuestro grupo. Oramos para que el Señor pueda responder sus peticiones. Muy bien, querido hermano. Si alguien tiene más pedidos, por favor, preséntelo ante el Señor para que podamos continuar nuestro programa de oración. ¿De acuerdo? No tengas temor. Si no quieres decirlo, solamente levanta la mano. No necesitas hacer más. Que el Señor conoce tu corazón y responderá a aquello que está dentro de ti. ¿De acuerdo?
Así que, queridos hermanos, estamos aún a 8:16, es el momento de la oración. Que el Señor pueda responder tus pedidos. Recordamos en estos momentos, oramos por nuestros queridos hermanos Yadira, hermana Lourdes, su esposo Hernán, Concepción, Elicinda, hermana María Barca, hermanas, los pequeñitos que han nacido hace poco en las iglesias. Oramos por todos estos muchachitos para que el Señor pueda atenderlos, pueda estar con ellos, ¿de acuerdo? Oramos también pues por un buen amigo mío, el pastor Víctor Jäger, quien está en Illinois haciendo un trabajo estupendo, liderando los programas espirituales de la comunidad hispana allí. De acuerdo, que el Señor les bendiga. Si hermanos tenemos algún pedido más, por favor hagámoslo, es el momento de presentar pedidos. Aquí tenemos a nuestra querida Luz Dari, dice orar por Frankie y familia, de acuerdo, por Edén, por Lina, por esta familia, han hecho un pedido especial, de que el Señor pueda responder este pedido especial. Y Rick, oremos por Joffre, vamos a orar por Joffre, de acuerdo. Hermana Nicoleta, por los jóvenes de la iglesia, por los muchachos de la iglesia, Estos jóvenes están encerrados en sus hogares, que el Señor pueda permitirles que usen el tiempo sabiamente, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más pedidos tenemos, hermanos? He visto por allí que estaban algunos hermanos escribiendo. Que el Señor pueda responder vuestros pedidos. Hermano José dice, oremos por Olga. Tiene cáncer de mama, está sufriendo debido a la cuarentena en Colombia. Oremos por esta hermana Olga. Tengo un compañero de colegio, se llama Manuel. Manuel vive en Italia, es sanitario en los servicios en Milán. Tristemente su hijo, quien vive en Perú, está afectado por la enfermedad, es un muchacho joven, así que pido que oren por Manuel también, ¿de acuerdo? Y les añado, oremos por Donna, oremos por Abel, oremos por Luz, la hermana Alba Rocío, oremos por Ángel, que está en Perú, queriendo regresar aquí al país, oremos por nuestros hermanos, Joffre está mencionado, oremos para que el Señor esté con ellos. Oremos por Juliana, dice, para que pueda ser atendida pronto para su cirugía. Juliana, Ferney y Javier, que el Señor les dé sabiduría en el estudio de su palabra. Son las 8:18 en Londres, mis queridos hermanos. Vamos a pedir dos pedidos más, ¿de acuerdo? Dos más y empezamos. No tengas temor. Vicente, Dios te bendiga. Oremos por la familia Las Mendieta, los sobrinos que están delicados de salud. Oremos por aquella parte. Nos piden siempre orar por Manta, por Guayas, por el sur de Ecuador. Oren también por el oriente peruano, por la región de Iquitos. Hay personas que el sistema ha colapsado completamente de salud y estas personas están necesitadas de ayuda. Y el último bastión es la iglesia adventista con su clínica, que está un poquito desbordada, ¿de acuerdo? Oremos para que aquellos lugares donde la asistencia tiene poca respuesta pueda ser atendido a nuestros hermanos. Y aquí mismo en Londres, cuando pareciera que estamos en un país pues bastante potente en esto, tenemos deficiencias y tenemos hermanos que están esperando a veces la atención y la atención tarda. Dos pedidos más, hermanos, dos pedidos más y vamos a orar. Solamente dos. Si tú tienes tu mano y levántala solamente, déjalo solamente con la mano levantada, no te preocupes. Dos pedidos más y queremos empezar la oración, ¿de acuerdo? Ahí nos va a entrar un pedido, hermanos queridos, dos pedidos más. Solo dos, que el Señor pueda acompañarnos, ¿de acuerdo? Recordamos a Edna y su familia también, a la hermana Tirsa, a los hijos Jason y Patsy. También tenemos allá a Rosario. Dios te bendiga, Rosario, querida hermana, en ese pedido especial. Querida Consuelo, dice, por los hermanos que lo están pasando mal por la enfermedad o por otra causa. Gracias, Consuelo. Levantas tu mano, Dios te bendiga en tu pedido. Tenemos aquí también a Joffre, quien dice, por las familias de nuestros países. Yo tengo a mi madre que está encerrada también en casa. Mi padre está encerrados. Los dos, si salieran, podrían también ser parte de la estadística de fallecidos. Así que oremos por todos ellos, para que el Señor pueda acompañarles, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos los pedidos. Vamos a pedirles que podamos orar. Si estás con tu esposo, con tu esposa, estás con tus hijos, tómalos, abrázalos, no ores solo, junta las manos. Si estás solo, como nosotros aquí en nuestro improvisado estudio, junta tus manos en señal de humildad al Señor, de recogimiento, para que pueda atenderte. Gracias, hermana Rosario, por ese otro pedido. Y Agnes,
oraremos por tu pedido también, ¿de acuerdo? El presentarlo al Señor es suficiente. Él toma nota lo que está pasando. Son las 8:21, querido Julio, oramos por tu pedido también, que el Señor pueda responderte, ¿eh? Y vamos a las 8:21, vamos a esperar. Hermana Alba dice, hermanos, quiero agradecer a Dios porque mi familia en Colombia están bien, los hijos están bien, Erika está todavía delicada, pero está bien. Y tu hermana, pues ya estás muy bien. Nos alegra, hermana Alba Rocío, que estés recuperada y que tu familia esté bajo el cuidado de Dios. ¿De acuerdo? Bien, son las 8:21. Yo les invito a mis queridos hermanos, mis queridos amigos, a juntar las manos. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor. Querido Padre, te damos gracias porque tú nos escuchas. Porque nuestro mundo ha cambiado de forma inimaginable hace muy poco. Como seres humanos nos adaptamos a los cambios, pero hay a quienes los cambios les producen dolor, les producen daño. Tenemos hermanos que han perdido sus familiares y oramos nuevamente por Vicky, quien perdió a la hermana. Oramos por Ángel, quien perdió al cuñado y al padre recientemente. Oramos, pues como dice nuestra querida Esther, por María, por Marta, quien se quedó viuda, el esposo murió, José. Oramos por aquellos hermanos que están recuperando su salud, como dice Alba, como la familia Pino. Oramos, Señor, por aquellos hermanos que están atravesando la enfermedad. Tú conoces los nombres de ellos. Oramos por las regiones, oramos por Latinoamérica, oramos también, Señor, pues por República Dominicana, por los hermanos que tenemos allí, sus familiares. Oramos por los nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos que tenemos entre nosotros, que tienen a sus seres queridos lejos. Oramos también, Señor, oramos por los hermanos colombianos, que tenemos una gran mayoría de hermanos queridos de esa tierra linda. Oramos también por los venezolanos, Señor, para que tú puedas tener cuidado de ellos y sus familiares en aquel lugar un tanto difícil hoy, Señor. Oramos por los hermanos ecuatorianos, por sus lugares, por sus comunidades, por sus vecindarios, sus barrios, que tú estés con ellos. Por los hermanos peruanos, Señor, oramos para que nuestra tierra esté protegida. Por los hermanos de Bolivia, del mismo modo, Señor, que tú puedas proteger a tus hijos allí. Argentina, Paraguay, Señor, oramos por la familia de Esther, que estén todos sin novedad. Oramos, Señor, por Brasil, por los hermanos que tenemos allí, por los hermanos chilenos. Oramos por los hermanos que tenemos en España, aquella tierra, Señor, de la cual muchos hemos disfrutado, para que tú puedas tener cuidado de tus hijos allí. Oramos por los que estamos aquí en Londres, Señor, para que tú puedas tener a bien mantenernos con salud. Oramos, Señor, pues por los corazones quebrantados como el de Luz Dari, que perdió el papá hace poco. Oramos por aquellos padres que esperan que los hijos vuelvan a ti, Señor. Oramos por la familia Las, allá en el sur de Ecuador. Oramos por Vicente, a quien enviaste, Señor, y está preparando, Señor, a su familia para tu encuentro. Oramos, querido Padre, por los que están pasando necesidades económicas, los que no tienen que comer. Hay mucha gente que ha perdido su empleo, y conocemos que en nuestros países el empleo es muy informal, y no están estas personas, Señor, dependientes de algún sueldo o de la protección del país. Oramos, Señor, para que la gente pueda comer bien esta noche, Señor. Padre Santo, oramos por quienes están trabajando, no solamente en los hospitales, sino los que van a la calle todos los días por el sustento, por sus cosas, Señor, por su quehacer, oh Padre. Oramos para que este estudio sea bueno para todos. Oramos porque tú eres bueno, Señor, y te pedimos que vengas pronto. Oramos con fe, sabiendo que tú vas a responder las oraciones, porque tú eres justo y bueno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Sania ahora por su hermano Fabián, dice que mañana empieza a trabajar, que Dios lo proteja a Fabián. Por Claudia, un abrazo para ti, Claudia. Oración por la gente que está en los hospitales muy graves. Vamos a continuar con el programa. Pasamos a la segunda parte, son las 8:25 y vamos a pasar a la parte cuando aprendemos a compartir el amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Nuestros corazones hoy cantarán en tu gloria.
llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz, junto a toda creación, nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Estamos continuando con el programa de la fe de Jesús. Vamos a hablar en cuanto a un tema importante, cómo podemos tener cultos familiares, ¿de acuerdo? Como familia necesitamos aprender a vivir la vida espiritual. Es muy importante que entendamos este punto, porque muchos hogares piensan de que la salvación, la confianza, la esperanza es solamente un asunto de los adultos. No. Tenemos que educar a nuestros hijos para que puedan confiar en el Señor. Así que en breves momentos, son las 8:29, permítanme comentarles brevemente cómo podemos tener cultos familiares. Miren, hay que lograr un objetivo con todo esto. Es necesario tener un objetivo. ¿Por qué hacemos un culto familiar? El Señor dice así: y estas palabras te mando, que ellos estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en casa, en el culto, cuando vayas por el camino, la vida diaria, al acostarte, culto y al levantarte. Una vida constante bajo la presencia de Dios. Necesitas hacer un culto familiar. No solamente tú solo, sino con tu familia. ¿Cuáles son los beneficios? Primeramente, va a aprender el camino correcto, desde luego. La segunda, tendrá confianza. Serán obedientes a Dios y por lo tanto no se olvidarán de Dios. Esto está en Salmo 78, 1 al 8, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el ejemplo de las manos limpias? Hoy por hoy tenemos que lavarnos las manos, pero las manos limpias se mantienen porque a veces tenemos temor a que nuestros hijos sean involucrados en drogas, pandillas y los perdamos. Has trabajado tanto por tu hijo, por tu hija, que cuando son adultos de pronto se van y los pierdes y te preguntas, ¿qué he hecho mal? Tienes que hacer de tu hijo un ejemplo. Mira, dice así, tenemos que mantener firme en nuestros hijos las palabras de Timoteo. Ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en limpieza. Manos limpias, tener las manos limpias. Tenemos que mostrarles cuánto los amamos. Dile a tu hijo que lo amas.
¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, tú que eres papá, le dijiste a tu hijo, hijo, yo te amo? El hijo puede tener 40 años, dile que lo amas. Vas a ver cómo cambia. ¿Cuánto amamos a nuestro esposo? ¿Cuánto fue lo único que le dijimos a nuestro esposo, te amo? A veces lo decimos, pero no lo hacemos. ¿Cuántas veces oramos por los demás? ¿Cuánta compasión mostramos por los demás? Tener las manos limpias, ¿de acuerdo? Miren lo que dice esta cita. Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestras ocupaciones, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno al altar de Dios. Pedid el amparo de los santos ángeles para vuestra casa. Haz una oración. Lee la Biblia. Yo les dije en algún sábado, les mostré la lectura que tengo para mi niño todos los días. Tenemos su lectura. Él sabe que antes de dormir, él lee la Biblia, ya sea con la mamá o conmigo o en la mañana al levantarse. Es una costumbre, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Padres y madres, cuidad que el momento del culto sea en extremo interesante. No hay razón para que no sea agradable. Con un poco de preparación lo haréis interesante y provechoso. Algunos padres le leen a los hijos durante 3 horas la Biblia. El niño se va a dormir. O le dicen, hijito, tienes que memorizar. Claro, como es pequeño memoriza, pero le dan que memorice citas que el niño ni entiende. Haz del culto algo interesante. Enséñale a ser feliz con la palabra de Dios. Yo le enseño a mi hijito unos cantos con mímicas y le hago como unas cosquillas, como unos tickles. Y él se la pasa bien. Haz que sea interesante tu culto. No lo hagas aburrido. De vez en cuando introduce algún cambio, preguntas, explicaciones, interrumpe con un corto himno. La oración debe ser corta y precisa. Ora con tu hijo, con tu hija, con tus pequeños de forma precisa. Querido Señor, bendice los alimentos, en nombre de Jesús, amén. Querido Jesús, danos un bonito día, en nombre de Jesús, amén. No hagas oraciones extendidas, porque ellos se cansan, ellos no entienden, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo puedes mejorar? Mantén a los niños ocupados con una actividad divertida, una lección práctica. Sé creativo. ¿Qué más? Relaciónala con un principio bíblico. Por ejemplo, ahora que estamos llegando a casa, ¿qué hacemos al llegar a casa? Nos quitamos los zapatos, le echamos lejía a los zapatos, limpiamos, la mamá lava al niño, la rutina, y cuando en la noche hacemos el culto le decimos, así como nos cuidamos de que no nos contaminemos, nos cuidamos de contaminarnos de otras cosas que afectan el alma. Lleva una vida devocional diariamente, pero hazlo bien. Toma un libro, hay muchos libros que la iglesia ha escrito. Yo tengo uno aquí, dame un minuto que te lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Un segundito, está aquí a la mano, son las 8:34, estamos muy bien de tiempo. Ahora sí, vuelvo y rápidamente. Mira estos libros. Se llama Historias de la Biblia. Es la Biblia contada para niños pequeños. No necesita el niño leer más que sino el papá, con unas imágenes, la lectura es entretenida. Y yo les digo, como pastor, he aprendido más de la Biblia con esto que en el seminario teológico en la Universidad Adventista. Hay literatura, pregunta y te podemos ayudar a conseguir, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda que si tú pagas el alimento diario para que tu hijo coma, también hazte responsable de su alimento espiritual, ¿de acuerdo? No descuidemos los cultos de nuestros hijos. Es muy importante que nosotros tengamos esto muy en cuenta. Ellos necesitan crecer. Avanzamos. Son las 8:34 y estamos avanzando. Bien, escoge el tiempo que se adapte mejor a todos. Escoge el momento. A lo mejor tú sales a trabajar muy temprano y no van a estar juntos. A lo mejor la esposa puede tenerlo, a lo mejor la esposa sale antes. Pero hay un momento en el cual podemos estar juntos, antes de la comida, antes de acostarnos. Escoge el momento. Si los niños hacen una pregunta que te deja perplejo, trata de darle la respuesta. Los niños, si parecen aburridos, no te desanimes, no están acostumbrados. Si los niños tienen problemas para estar sentados, hazle una actividad entretenida, ¿de acuerdo? Bienvenido, Gregorio, estamos muy contentos de verte. Bienvenida, Magdalena y Franklin. Bien, trata de incluir tantos sentidos como sea posible. Utiliza las manos, utiliza el vídeo, la música, sigue adelante. Refuerza esto todos los días, ¿de acuerdo? Que el culto le sea relevante. No le cuentes una historia que él no entienda. Cuéntale una historia que él vive. Cuéntale cosas que él necesita entender en su diario vivir, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué tantos hombres conducen los devocionales? Simplemente porque sienten que no saben cómo hacerlo. Cuando digo hombres y mujeres.
no desean esa responsabilidad o simplemente no toman el control. Toma el control tú de tu casa, ¿de acuerdo? El ABC, primero, al reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, buscar está allí para los demás. Busca al Señor con tu familia. Celebra las alegrías de los demás. Desarrolla tu vida espiritual. Educa por la mañana. Que la familia sea de compañerismo y diversión. La religión no tiene que ser aburrida. El Señor no era aburrido. El culto tiene el siguiente propósito: aprendizaje del contenido de la Biblia, aplicación de las enseñanzas de la Biblia y a la vida diaria, y motivación para seguir aprendiendo. Un culto familiar con propósito debe ser interactivo, donde tú interpretes las cosas, donde tú salgas del casillero, del mero lector, al actor, desafiante, que desafíe al niño a pensar, que lo cautive a que pueda investigar más, que lo sorprenda con cosas nuevas, ¿de acuerdo? Actualiza el contenido, nunca envejece la Biblia. Algunos dicen que la Biblia es como un tesoro, donde sacas tesoros nuevos y tesoros antiguos. Siempre los tesoros siguen saliendo. Y finalmente, es la base para el niño, para que aprenda a amar a Dios, sea obediente a los padres y tenga confianza en el Señor. Dios te bendiga, que bendiga a tu familia. Si no tienes hijos, tienes nietos, dales lo mejor de ti, para que los niños, tus nietos, tus hijos, puedan amar al Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a empezar la tercera parte del programa con la canción que nos caracteriza el inicio de la tercera parte. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me
Son las 8:41 en Londres y vamos a iniciar nuestro estudio de qué es lo que enseña la Biblia acerca del bautismo, ¿de acuerdo? Algunos se asustan con este tema porque no han entendido lo que significa. Antes de empezar queremos saludar a Gregorio, bienvenida Magdalena, Vicente, oramos por ese pedido el cual presentas, ¿de acuerdo? Por Anita, Janet, Zárate en Bolivia, querida Magdalena, oración por tus hijos, vamos a recordarlo. Bien, el tema de hoy es el tema que tiene que ver con el bautismo. Decía que algunos tienen muchos problemas con este tema, porque algunos piensan de que si se bautizan ya no pueden pecar. Yo les quiero decir que están equivocados. El bautismo no es un cambio en tu cuerpo. No es que automáticamente vas a dejar de pecar, sino es el inicio de una vida. Lo quiero poner de otra forma. Cuando hemos sido muchachos, yo no sé vosotros, pero hemos visto, escuchado historias, hemos escuchado relatos biográficos, y muchas veces en las historias estas románticas pues que poníamos en la escuela, ¿no? El cantar del Mio Cid, siempre el relato culminante era cuando acababa el libro. Yo les quiero decir que el bautismo es el inicio de la lectura, no es la parte final, ¿de acuerdo? Pero vamos a avanzar un poquito, ¿bien? Vamos a entender mejor este tema del bautismo, ¿de acuerdo? Vamos a entenderlo bien. Bien, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca del bautismo? Muy bien, aquí estamos. ¿Quién mandó a bautizar? Estas son palabras de Jesús. Algo bueno tendría el bautismo, pues porque el Señor nos pidió a los que le seguíamos que siguiéramos la fórmula. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues discipulad, o haced discípulos, a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. El mandato del Señor era que su pueblo se bautice, Él mismo se bautizó. Entonces, este es un principio divino, ¿de acuerdo? No es humano, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Jesús nos ordenó, nos dio un mandato, nos dio un mandamiento, nos dio una encomienda: id bautizad en el mundo. Muy bien, vamos a avanzar. Ahora, ¿cuántos bautismos hay? Esta es una pregunta. Algunos dicen el bautismo es así o así. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Es bueno saber lo que la palabra de Dios dice. Si vamos a Efesios, al capítulo 4, versículo 5, Efesios es una de las cartas que escribió Pablo. Efesios 4, 5 dice así: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Hay solo una forma de bautizar, no hay dos ni tres. Y vamos a ver cuál es la fórmula, ¿de acuerdo? El Señor establece una sola fe, dice, ¿qué más? Establece una fe, ¿qué más? Un solo Señor y por ende un solo bautismo. El bautismo es la entrada, es un pacto de amor. Bien, yo les voy a contar un poquito más adelante lo que es. Bien, solo hay una forma de bautismo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Hay una fórmula correcta. Mateo 3, 13 al 16. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y nos presenta cuál es la forma correcta de bautizar. Mira, dice la palabra de Dios en el versículo 13, dice así: Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo diciendo: ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Respondió Jesús y le dijo: deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Y entonces Juan lo dejó. Jesús después fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. ¿Cómo era la forma? Por inmersión. Dice Juan, ¿qué hizo?
dice, lo subió del agua, lo hundió en el agua y lo levantó del agua. El bautismo bíblico era por inmersión, tenías que cubrirte completamente con el agua, ¿de acuerdo? Bien, hay una sola forma, el bautismo es por inmersión, es sumergiendo a la persona dentro del agua. Ahora, ¿por qué es indispensable el bautismo? Este texto es bastante curioso, porque en principio pues parece que es una orden, es que sí lo es. Bien, Marcos 16, 16, ¿de acuerdo? Es al final prácticamente del libro de Marcos. Marcos 16, 16 nos enseña por qué es indispensable que el creyente se bautice. Antes de leer, yo quisiera comentarles algo. ¿Cuántos de vosotros estáis casados? A ver, si puedo ver las manos. ¿Cuántos estáis casados? Allí en el chat. Yo voy a poner mi mano, porque no me valdría nada hacer la pregunta y no responder. Yo estoy casado. Le voy a levantar la mano. Y muy feliz casado con mi esposa, y la vida pues me dio una esposa linda, inteligente y un niño precioso. Muy bien. Los que están casados. Yo les pregunto a los casados. Si a ti te dice el novio, o tu esposa, o tu esposo, el quién es, te diría, yo te quiero, te quiero, te quiero y te quiero. Y se queda en un te quiero, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y te dice que te quiere, pero nunca te dice, ¿quieres casarte conmigo? ¿Tú qué piensas de la relación? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tiene o no tiene sentido? ¿De acuerdo? El bautismo tiene esta connotación. El bautismo es una declaración de amor a Jesús. Por eso es indispensable. Por eso yo agradezco a estos hermanos que están casados. Mira, Rafael, Neyvi, Luz, Magdalena, nuestra hermana, pues también a Olga tenemos aquí que ha respondido, que está casada, está feliz con su Jofre, hermanos, estamos ahí todos los que estamos casados. Qué bonito, ¿de acuerdo? ¿Qué hubiese pasado si Eddie, muy bien Rafael Lorenzo, muy bien. ¿Qué hubiese pasado si tu esposo te dijera yo te quiero y cada año te quiero, y tú ves que la gente avanza y tú te quedas quieto, no te dicen más? ¿Qué piensas? Tú dices, eso no es cierto, esta relación. Yo pienso que no. El bautismo tiene esa connotación. Si tú le dices a Jesús, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y no haces nada, pues no tiene sentido. Es como que las palabras y las acciones tuvieran un problema. La Biblia dice así en Marcos 16, 16, dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, tú necesitas entender que el bautismo es una respuesta a Jesús. No es algo que tú te impones, es la forma como le dices a Jesús, yo te amo. Es como aquel novio que le dice a la novia el primer año, yo te amo, y el segundo, yo te amo, y el tercero, yo te amo, y los amigos se casan y estos siguen diciendo que se aman. Después de 20 años sigue diciendo, yo te amo. Pues para ese entonces la chica se buscó otra persona, porque tanto yo te amo pues no tiene sentido, si no hay en la vida un cambio. Por esa razón el bautismo significa todo esto. Significa de que tú haces un pacto con el Señor. Tú le dices, Señor, yo te amo, ¿de acuerdo? Es el significado del bautismo. Bien, avanzamos un poquito más. Para ser salvo, no puedes decir que el bautismo no es necesario. No podrías ser salvo sin esto. Son las 8:50 en Londres. Ahora, ¿qué 2 maravillosas bendiciones recibe el creyente con el bautismo? Bien, vamos a buscar. Esto está en Hechos 2:38, ¿de acuerdo? A ver si no encontramos este texto. Hechos 2:38. Aquí estamos llegando. Muy bien, hemos tenido un pequeño fallito aquí, pero lo hemos arreglado. Dice así, y Pedro a ellos les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pasan 2 cosas. La primera, el bautismo representa que Dios te ha perdonado. Por eso te vuelvo a decir, el bautismo
Cuando tú dices a alguien que le amas y le amas y le amas, pero no tomas una acción, no le das el anillo de compromiso, no le llevas a la boda, no le compras el vestido o te compras el traje para la boda, ¿tú qué estás diciendo? Pues que tus palabras no tienen el peso del compromiso. El bautismo es eso, es decirle a Jesús, yo te amo. Y Él cuando te bautizas hace dos cosas contigo. La primera, te perdona de los pecados, cualquiera fuere. No necesitamos aquí enumerarlo. Cualquier pecado que fuere, el Señor te perdona. Y segundo, envía el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? El Espíritu Santo del Señor lo envía para que tú aprendas a caminar con Él. Y te da con eso algunos dones especiales. Él conoce. A algunos les dio el don de la hospitalidad, a otros el don de predicación, a otros el don de la hospitalidad, a otros el don del servicio. A unos los hizo maestros, a otros pastores, a otros los hizo profetas, apóstoles. El Señor da el don para que la iglesia pueda entender su misión. Avanzamos, son las 8:52 en Londres. ¿Qué simboliza el bautismo? Bien, vamos a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. Está después de Hechos, así no tenemos que saltar mucho. Después del libro de Hechos está Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así, ¿qué simboliza el bautismo? Mira lo que dice. ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para su muerte por el bautismo, porque así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué dice este pasaje? Que el bautismo representa que tú has muerto al pecado, que tú has hecho un pacto con él. Literalmente, el Señor golpea en ti aquellos sentimientos negativos, aquellas cosas que te han hecho daño. El Señor golpea, las mata literalmente. Pero aunque las ha golpeado, puede revivir si tú no buscas al Señor. Y en segundo lugar es morir al pecado. El Señor hace que el pecado muera en ti. Pero tú tienes que dejar al pecado muerto buscándole todos los días. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? ¿A qué institución divina se unen los que están bautizados? Mira, no te estás uniendo a una iglesia o a un grupo de personas. Es mucho más que eso. Te estás uniendo a algo que está allá en los cielos. Bienvenida Celeste. Muy bien, Celeste Mendieta. Seguramente que tienes una buena familia. Dios te bendiga. Vamos a Hechos 2:47. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo gracia hacia el pueblo, y cada día el Señor añadía al número de los que iban a ser salvos. El bautismo hace que tú te unas a los que van a ser salvos. Por eso te digo que es mucho más que unirte a una iglesia. Algunos dicen, no, es que yo me he bautizado ya, es que yo no quiero cambiar de religión. Esto no es cambiar de religión, esto no es cambiar de iglesia, esto es mucho más que eso. Te estás uniendo al grupo de aquellos que van a ser salvos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo el Señor, el bautismo representa el decirte que yo te amo, pero no con flores, sino con yendo al juzgado a firmar. Muchos me dicen, pastor, pero yo no necesito. No, sí necesitas. Si tú dices que amas, no te quedas en casa diciéndole que te amo. No, si te falta el matrimonio, te vas al juzgado y firmas, con o sin coronavirus, no importa. Y en segundo lugar, le está diciendo al Señor, yo te amo, pero no de boca, sino de hechos. Y además te estás uniendo al grupo de los que van a ser salvos. Es mucho más que una iglesia. Algunos dicen, no, yo tengo iglesia. Esto no es de iglesia. Te estás uniendo al grupo de los que van a ser salvos. Son las 8:55 en Londres y vamos a terminar. Avanzamos. Te unes a la iglesia, los que van a ser salvos. Muy bien. Qué gloriosa bendición experimenta el bautizado. Una vez que te bautizas, ¿qué pasa en tu corazón? Segunda de Corintios 5:17. Esta mañana cuando me llamó este amigo por la mañana, yo recuerdo el día de su bautismo. Recuerdo el día cuando él se iba a bautizar. Fue un día bonito para él. Después la vida lo golpeó. El Señor que esté contigo, querido amigo. Mira lo que dice, Segunda de Corintios 5:17. Dice así, de modo que si alguno es, otra vez, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Qué pasa? Es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo en ti.
El Señor te da un nuevo corazón. Eres una nueva criatura. El Señor te ha recreado, te ha hecho nuevo. Eso representa el bautismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Finalmente, una vez que he entendido el bautismo, ¿qué debo hacer? La primera está en 1 Tesalonicenses 5:20. Está un poquito más adelante, bastante adelante. Hay dos epístolas de los tesalonicenses, la 1 y la 2. Este está en capítulo 5, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. No menospreciéis las profecías. No digas esto que está escrito es poca cosa. O esto me lo tomo después. No, la palabra de Dios es buena, ¿de acuerdo? Guarda, aprecia lo que el Señor dice en su palabra. Estar atento a las profecías. Bien, vamos a ver. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro está un poquito más adelante también de Tesalonicenses. Segunda de Pedro 1:19. Ya lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo, ¿no? Según de Pedro 1:19. Perdón, aquí está. Porque a ver, ya lo tengo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando tú conoces al Señor, cuando te bautizas en el Señor, empieza a tener sentido lo que dice la palabra de Dios. Es como cuando amanece. Ahora mismo el día está oscuro en Londres, ya tenemos noche completa, pero a las 5 y pico de la mañana veremos cómo el sol empieza a alumbrar y cómo la luz empieza a salir. Así es el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora no entiendes, pero deja que el Señor trabaje en ti y empezarás a entender la palabra de Dios. Finalmente, acabamos con esto. Creer en los profetas, creer en lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 20:20. Vámonos al Antiguo Testamento. Esto está un poquito bastante atrás. Segunda de Crónicas 20:20. Dice la palabra de Dios así. Dice, se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, escuchadme, oh Judá, y vosotros, habitantes de Jerusalén. Si estuviese en nuestros días, Josafat nos diría a nosotros, escuchadme, gente latina, gente del grupo de YouTube, gente del WhatsApp, de Facebook, escuchadme, dice así, creed en Jehová, vuestro Dios, y permaneceréis firmes, creed a sus profetas y triunfaréis. Yo te invito a que aceptes la palabra de Dios. El bautismo no es algo en el cual tú te comprometes a no pecar, no, tú te comprometes a hacer. Yo te aseguro que como esposo, como esposa, el matrimonio es una experiencia diaria. Y la palabra de Dios enseña que el bautismo es como el matrimonio. A veces, como esposos, hemos ofendido a nuestras esposas, o las esposas lo propio contra nosotros. Pero al caminar el día a día, nos damos cuenta que más vale aquellas cosas buenas que hemos tenido juntos que estar solos. El bautismo es eso, tú inicias un camino con el Señor en el día a día. No menosprecies el bautismo. Si no lo has hecho, considéralo. Si tu bautismo no fue por inmersión, considéralo. Soy el pastor Wilson Lagos. En nombre del Señor te invito a que si no has tomado el bautismo, lo consideres, para que el Señor pueda. Si tú en tu corazón deseas bautizarte algún día, te pido que levantes la mano donde estés. No hace falta que lo pongas si no quieres, pero si estás allí, levanta tu mano como yo. Si no te has bautizado, levanta la mano. Prepárate para esto, porque el bautismo no es cambiar de religión, no es comprometerte para nunca más pecar, es comprometerte con Jesús, es dejar de decirle te amo para ir al juzgado y firmar el matrimonio con el Señor. Esto es el bautismo. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo. Agradecemos porque hoy no hemos tenido ningún problema con la transmisión y que el Señor les acompañe. Déjeme orar antes de terminar. Querido Señor, te pedimos que te quedes con nuestros hermanos, que los protejas y estés con ellos en todo momento. Cuídalos en su salud, cuídalos en sus trabajos, cuida a sus familiares, cuida a aquellos que están enfermos, cuida a los que se han recuperado. Ten, Señor, preocupación por todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana a las 8 de la noche con el curso de la fe de Jesús,
y un abrazo para todos mis hermanos. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses